Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esa música. Excelente, Felipe, como siempre. Hola a todos. Bueno, espero que se encuentren súper mega bien. Bienvenidos a este webinar de AdMetrics en el que analizaremos las audiencias de Internet para toda Latinoamérica. Primero quiero presentar a nuestro CEO Felipe del Sol y a nuestro Lead Data Scientist Edwin Alba. Así que bueno, gracias. Gracias a ellos. ¿Y de qué vamos a hablar en este webinar? Nuestra agenda. Primero de todo, la metodología para la generación de audiencias, el análisis de publishers a nivel regional, de sitios web por país, y además vamos a dar casos de uso para agencias y también para medios. Y por último, para finalizar, vamos a saber cómo integrar tus sitios mediante Google Analytics y Google Analytics 4. Así que le voy a dar la palabra a Edwin para que comience a explicarnos. Gracias. Gracias, Magdalena. Buenos días a todos. Sí, precisamente un poco la idea de este webinar es que ustedes tengan un repaso muy rápido de cómo es que se construye la información y para qué nos puede servir. Para ello, les voy a mostrar básicamente en 3 slides de dónde viene la información, cuál es nuestro panel, digamos, de audiencia, que en este caso consideramos un universo en personas mayores de 18 años y lo más importante en 20 países. Esto es súper relevante porque hay muchos mercados que de pronto actualmente no tienen acceso a cierta información, pero desde este momento pues ya la pueden consultar y ya la podrían pues tener a la mano. Lo otro es que utilizamos un mix entre datos de SimilarWeb, que es la mayoría de sitios en este momento, en donde obtenemos pues a partir de esta información los tráficos, las audiencias, los usuarios únicos, las distribuciones entre desktop y mobile, y pues precisamente a partir de ahí está la mayoría de información. Sin embargo, más adelante Felipe nos va a colaborar explicándoles que estamos haciendo una integración con datos de Google Analytics y precisamente en algunos sitios ya tenemos información verificada desde Google Analytics. Entonces no solamente es del panel de SimilarWeb en todos estos 20 países, sino en algunos websites que ya se han sumado con Admetrics gratuitamente, pues tenemos ya la información publicada desde sus analytics. A partir de esta información, lo que hacemos es construir las curvas de audiencia. Esto se construye para cada mes, para cada website, para cada dispositivo, para cada país. Entonces se imaginarán la combinatoria de curvas que hay, pero pues la idea es que tengan el máximo de información. Y lo más importante es que también a través de SimilarWeb obtenemos las desduplicaciones o el overlap entre websites que nos permite finalmente construir el modelo de Reach and Frequency. El modelo, si quieres darle en el siguiente slide, básicamente utiliza la audiencia y es relativo pues a muchos parámetros, especialmente es relativo pues básicamente a los dispositivos, al país y sobre todo al periodo de tiempo. Esto es importante porque el plan de medios va a cambiar si de pronto mi periodo de tiempo son 3 días, 7 días, 15 días o 45 días. Entonces el Media Planner precisamente está considerando el periodo de tiempo para de alguna manera determinar cuánta audiencia hay y siempre se relaciona con las impresiones que el usuario está incorporando. A la derecha ustedes observan, por ejemplo, 2 curvas que se construyeron básicamente con unas impresiones hipotéticas, 1 millón de impresiones diarias y 2 millones de impresiones diarias en 30 días, por ejemplo. Y fíjense cómo cambia la curva y cambia la proporción del reach. Listo. Y en el siguiente slide lo que les voy a mostrar rápidamente es cómo sería un paso a paso. Obviamente el paso a paso detrás de es más complejo que esto, pero digamos que se compone como en 3 espacios grandes. Uno es el cálculo del reach por website. Hagan de cuenta, si en su plan de medios tienen 10 websites, pues inicialmente se construye todo el reach individual por cada website y en este caso considera las impresiones que el usuario está ingresando, que en ese caso son las barritas naranja que se observan allí y la linecita precisamente es ese reach construido de ese website. Posteriormente, en el paso 2, lo que se hace es tomar los distintos reach. Esto se toma por día y pues por los acumulados en el tiempo. Y al final, en el paso 3, se incorporan las desduplicaciones y obtenemos precisamente el reach total, que en esta tabla de ejemplo, obviamente muy simple para que se pueda entender, daba el 11%, que fíjense que no es la sumatoria directa de los websites, porque daría más del 11%, sino pues de alguna manera el desduplicado.
Entonces, este es a grandes rasgos el procedimiento y pues importante es que el usuario puede elegir también características demográficas de forma que lo pueda hacer o general población más 18 años en su país o de acuerdo a un parámetro que establezca. Miremos a continuación entonces algunas cifras que nos va a presentar Felipe para entender de pronto un poco las métricas a nivel regional. Muchas gracias, Edwin y Maggie. La idea de este análisis es por primera vez hacer un análisis regional de toda Latinoamérica, considerando toda Latinoamérica y entender el alcance que nos pueden entregar diferentes grupos de medios. Vamos a partir haciendo un análisis que considera Brasil. Vamos a hacer otro análisis después sin Brasil, pero obviamente Brasil es el país que trae máxima cantidad de personas, máxima cantidad de reach, por lo tanto, dentro del top de 18 de publishers, obviamente Brasil toma un porcentaje bastante alto, seguido por México, Argentina, bueno, Colombia, según obviamente la población de cada uno de los países. Lo que sí nos llama la atención acá es que, bueno, después de Facebook y YouTube como sitio web en la región, Mercado Libre es el tercero en términos del máximo reach que pueden alcanzar en toda la región, considerando toda la región, seguido por Twitter, después por Amazon, y después entran los grupos brasileños, que es Globo, o el grupo Forja, que es el grupo de UOL, y después entra Grupo Infobae, que obviamente es muy grande a nivel regional, y entran diferentes marcas como Samsung, que están cada vez ocupando esta audiencia para poder publicitar. Si entramos acá, bueno, acá hay varios que son brasileros, pero también más regionales. Entra Football Sites con su audiencia que llega a un 6% de la audiencia de Latinoamérica mayor de 18 años. Después el grupo El Comercio. Terra Networks nos llama la atención, sigue vigente tanto en Brasil como en México en términos de audiencia. El grupo Metrópolis y el grupo Clarín en el lugar 18. Esto principalmente, obviamente, enfocado en Argentina. Si hacemos el análisis sin Brasil, cambia un poco la torta. Ya Mercado Libre, que es bastante fuerte en Brasil, pasa al cuarto lugar. Obviamente tiene un alto porcentaje de audiencia, llega a un 22% de la población de Latinoamérica mayor de 18 años. Después entra Amazon, el grupo Infobae, el grupo El Comercio en Perú, tiene bastante alcance, tanto en Perú como en la región. El grupo Clarín, después está, bueno, Samsung, después Football Sites y los diferentes grupos de medios. Acá podemos ver Prisa, que también entra en este ranking. También un retail, que es el grupo Falabella, que cada vez está ocupando los espacios, sus espacios como retail media, lo mismo que empezó a hacer hace mucho tiempo Mercado Libre. Falabella también lo está haciendo. El grupo La Nación en Argentina, el grupo La República en Perú y el grupo Copesa en Chile. Esto básicamente para que se haga una idea de todos los países. Y ahora vamos a hacer un análisis también de inventario que tiene que ver con los page views, porque una cosa es el alcance en personas que uno puede llegar y lo otro es el inventario en términos de page views que uno puede obtener para exhibir su anuncio. Y acá el ranking cambia un poco. Entra Verizon Media, el grupo Clarín sube, entra Microsoft, entra sitios como Booking.com, AMX Contenido en México, y este es un poco las dos miradas, un poco que uno puede ver, una mirada en términos de audiencia, quién quiere impactar, y después quién tiene el inventario suficiente si estoy buscando hacer una campaña más grande o querer tener mayor frecuencia en la publicidad que estoy haciendo. Después decidimos hacer un análisis por país. Obviamente por temas de tiempo no pudimos cubrir todos los países. El ranking de países fue hecho en base a los que se inscribieron en el webinar. Entonces el ranking de los que más se inscribieron son los que están acá. Y hicimos una salvedad a un país adicional, que son los países de Centroamérica, que muchas veces no cuentan con datos. Entonces los análisis que vamos a hacer acá va a ser de Colombia, México, Chile, Perú y República Dominicana.
Si quieren tener este mismo análisis para otros países, en el país que estén, se los podemos entregar. Pero la idea es pasar rápidamente a analizar los números y después que Edwin nos cuente para qué se puede ocupar esta información. Acá vemos Colombia, un ranking de sitios web en base al máximo reach. Mercado Libre toma acá un rol también, el número 3, Semana el 4, El Tiempo, El Espectador, bueno, los medios más conocidos que están acá, bueno, está El Costo y Falabella, Computrabajo, y acá está un poco el ranking con el detalle de los visitantes únicos, los page views, la visita y el máximo reach que puedo alcanzar en el país. Lo mismo para México. Acá vemos que en este caso Amazon alcanza un mayor reach que Mercado Libre en México. Y bueno, ahí está el resto de los sitios web, el Universal, Uno TV, Milenio, con sus respectivas métricas. Voy a pasar un poco rápido porque la idea es ver para qué nos sirve esta información y de todas maneras la presentación se las vamos a compartir. En el caso de Chile, como Edwin decía, nosotros tenemos sitios verificados, los cuales nos comparten su Google Analytics y tenemos datos de sus visitantes únicos, sus page views, sus visitas, con lo cual nosotros calculamos un reach. En base a eso, tenemos estos, en este ranking, tenemos más, pero en este ranking tenemos estos 3 sitios verificados que nos dan cierta cifra y la idea es ir incorporando más sitios a poder verificarse. Después, en Perú, tenemos, bueno, los sitios Facebook y YouTube, los principales, en términos de alcance. Facebook llega a un alto alcance. El Comercio, La República, está Depor, está Twitter, están los diferentes sitios web que, con las diferentes cifras. Y un mercado un poco menos conocido en términos de este tipo de ranking, en donde antes existía Alexa, ¿no es cierto?, que entregaba cierta información y ahora ya no está disponible. Estamos con República Dominicana, en donde tenemos que, bueno, que con YouTube y Facebook uno llega a un gran porcentaje, bueno, un 39% de un alcance, y esto debido obviamente a que no todas las personas están con conexión a internet o no se conectan a internet. Esto toma en cuenta eso, o sea, este máximo reach es totalmente comparable con el reach de ATL. Está el sitio Conéctate, Diario Libre, Listín Diario, los principales medios del país, con todas sus cifras y con sus valores de duplicación, que es lo importante para hacer cierto análisis. Bien, y muchas gracias por esa data de todos esos países. Realmente estamos muy comprometidos con todos y cada uno de ustedes y sabemos que hay gente de todos los países, pero como bien dijo Felipe, por tema tiempos nos tocó ver algunos de ellos. Igualmente también esta presentación completa va a estar subida al blog para que puedan descargarla y verla en detalle. Así que bueno, le voy a dar el pase a Edwin para que veamos los casos de uso. Claro, aquí trajimos un par de casos, pues obviamente por el tiempo y para mostrar rápidamente un poco el comparativo de qué se podría llegar a hacer aquí. Digamos que lo enfocamos un poco hacia el uso que podría llegar a tener una agencia en donde supusimos que habría de pronto o hubo de pronto un entendimiento para llegar a determinar un target, que en este caso simplemente dijimos que eran hombres de 18 a 44 años, que es importante con el Media Planner los KPI de alcance, porque así como ocurre de pronto en ATL, en donde uno tiene unos objetivos de exposición, aquí la idea es empezar a hablar también en ese sentido. Entonces, aquí simplemente pusimos hipotéticamente una campaña de llegar al 50% del reach y el presupuesto lo dejamos como una interrogante, que esa incluso puede ser una pregunta que le hace el cliente a una agencia. Una duración la pusimos 30 días, pero perfectamente ustedes pueden configurar 20, 30, 40, 50 días, etcétera. Y es importante que lo que voy a explicar aquí, aunque esto no lo abordamos muy a fondo, pero digamos que depende mucho del mensaje de la campaña para determinar cómo ustedes van a hacer la exposición. En este caso, simplemente dije, ok, ¿qué pasa si yo tengo una campaña promocional versus una campaña de branding? Probablemente una de branding puede ser un poquito más estable y una promocional como este primer gráfico es de pronto puede que sea un poco más intensivo al inicio y un poco más suave al final. Entonces, en este caso simplemente hice como unos 3 ejercicios muy rápido en donde le dijimos, ok, ¿qué pasa si incorporamos más website? Y
más intensivo al inicio del tiempo y menos intensivo al final. Fíjense que el reach cambia, la curva tal vez crece muy fuerte al inicio y después empieza a estabilizar, pero puede tener mucho sentido si mi campaña, supongamos, es promocional y quiero cambiar vasos en la categoría de gaseosas, por ejemplo, por tapas. En ese caso me interesa que se venda rápidamente. ¿Qué haría yo? Pues seguramente tener mayor intensidad y de alguna manera construir una exposición muy rápida, distinto a lo que estamos viendo de pronto en el centro, que es un poco más uniforme, un tema de pronto más enfocado a branding, y que de alguna manera me va construyendo más lento y pues de alguna manera puedo construir tal vez el mismo reach, pero distinto en el tiempo. O de pronto si yo quiero algo uniforme, pero únicamente enfocado en redes sociales, pues de alguna manera tengo el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que precisamente le permite al usuario hacer una composición de su exposición, ya no vista como un tema mensual, sino lo puede desglosar en el tiempo para que tenga más sentido con el timeline pues, de su campaña. ¿Listo? En el siguiente gráfico mostramos un poco las diferencias en el siguiente slide de cómo estuvo compuesta esta campaña y aquí es lo interesante. Los 3 ejercicios de alguna manera, bueno, pusimos un costo por 1000 hipotético también, un costo uniforme, etcétera, porque pues cada agencia tendrá sus tarifas, pero aquí consideramos en el primer ejercicio mayor diversificación, pero una construcción más rápida, en el otro una construcción un poquito más estable, pero igual con alta diversificación, y en el tercero, fíjense que aunque alcanzamos el mismo porcentaje de reach, combinamos con una proporción diferente de website y en este caso lo enfocamos más hacia Facebook e Instagram, por ejemplo, y un poco menos a 2 websites que consideramos de Colombia. Entonces, fíjense que depende del objetivo que tenga el analista, ahora va a tener una herramienta que le va a permitir decidir si me voy más a un enfoque de redes sociales prioritario o me voy a un enfoque más diversificado y que me construye. Esto simplemente es como ejemplo, no estoy diciendo que ninguna de las 3 gráficas o pues alternativas sea la mejor, la elegible, porque depende de muchos factores que el analista va a tener precisamente de su entendimiento. Pero aquí lo que queríamos mostrar es que el Media Planner ayuda a tomar decisiones con data precisamente de la audiencia y pues la audiencia digital. ¿Listo? Entonces, este es un caso de agencia, obviamente pues podríamos traer más casos, pero aquí la idea es que el usuario pueda construir múltiples escenarios y mejorar su recomendación, tener una data que le permita tomar decisiones. Al mismo tiempo, quisimos hacer en un solo slide un caso pensando un poquito en los medios, en donde precisamente puede comparar su audiencia integrando como muchas cosas, no solamente, seguramente el medio conoce muy bien sus cifras, tiene sus analytics y todo, pero a veces le interesaría conocer qué pasa si hace simulaciones que seguramente el cliente quiere contrastar. En este caso simplemente pues pensamos en un medio, tomamos datos reales, aunque oculté pues básicamente los nombres de los labels de los medios que no nos interesaban en este momento. Y pues hicimos un caso simplemente con Costa Rica, por tomar cualquier país. Fíjense la curva del reach en donde cuando era 100% redes sociales en este país, la curva del reach crece, pues redes sociales muy bien, pero se estabiliza en un punto y llegó a cerca del 64.4%. Y cuando de pronto en ese ejercicio hipotético combinamos 50 redes sociales y 50% unos websites que fueran interesantes de ese medio, de ese cliente, fíjense cómo se construyó un reach un poco más alto, obviamente la frecuencia se redujo, pero puede ser una buena alternativa si el cliente, el usuario o el anunciante quiere buscar exposición. Y al final hicimos un ejercicio en donde era 100% los sites de este mismo cliente, obviamente las impresiones para esos sites terminaron siendo un poquito más mayores, pero el presupuesto lo conservamos técnicamente uniforme y fíjense que también es un reach competitivo. Entonces, si este medio quisiera mostrarle ejercicios a su posible anunciante, ya lo va a poder hacer y puede plantearle escenarios en donde no solamente va a tener sus cifras, que pues ya las tienen sus analytics, sino compararse y simular con otros websites pues de su país. Ese es un poco el objetivo. Si quieres, Felipe, coméntanos un poco de la integración de Google Analytics. Sí, gracias Edwin. Nosotros, bueno, tenemos una integración con Google Analytics y sí, también el Google Analytics 4, que muchos preguntan. Y básicamente esto se hace, es muy simple, los medios pueden integrarlo visitando esta dirección, que la vamos a compartir ahí en el chat. Y básicamente hacen un clic para sign up with Google y permiten que Admetrics lea
y baje los datos de Google Analytics. Con esa información, el equipo revisa, obviamente, la información que está ahí, ver cuál le corresponde al website, que es algo súper importante con el tema de Google Analytics 4, que tiene el tema de los eventos, ver cuál evento significa la audiencia de todo el website, y en base a eso lo integramos a estos datos y nos permite obtener es la información directa de Google, que es un poco la fuente que la mayoría de los medios ocupan en la región. Y al final, estos pilares, o al final la información que nosotros entregamos, lo hacemos de forma colaborativa, por eso es importante que la industria, los medios puedan conectar su Google Analytics para unificar las cifras que hay en el mercado. También importante fomentar la transparencia, como nosotros no somos una empresa que compra ni vende publicidad, estamos en una posición que nos permite entregar datos de mercado sin conflicto de interés para que toda la industria participe y fomente el crecimiento. O sea, al final, mientras más información, mejores datos tengamos para tomar decisiones, los anunciantes van a tener obviamente más confianza de invertir más en los diferentes medios digitales. Y por otro lado, también tenemos la misión de hacer más profesional la industria, y eso se hace entendiendo la competitividad, cómo está el uno versus el otro, cuáles son las eficiencias que algunos tienen y otros no están ocupando, y también que se ocupen cifras que sean certificadas por el mercado. Entonces, en eso estamos trabajando. La idea ahora es ver algunas preguntas. Nosotros hicimos la pregunta más difícil, así que dale, Maggie, con esta pregunta. Bueno, igual muchas gracias por los casos de uso, y la verdad que realmente es muy fácil la integración con Google Analytics, así que los invitamos a hacerlo. Y ahora bien, chicos, les pregunto, ¿de qué me sirve conocer la audiencia de los sitios web si yo compro audiencia segmentada por edad, género, lugar, comportamiento o interés a través de Programmatic? Esa es una muy buena pregunta, Maggie. Y tratamos de hacer como la pregunta más difícil que nos pueden preguntar. Básicamente sirve para verificar lo que se compró por audiencia. O sea, al final esto pasa en todos los medios, y específicamente en digital, que el mismo medio es juez y parte. O sea, el mismo medio te cobra y el mismo medio te dice a cuánta audiencia llegaste. Entonces, esta información permite al final ver, obviamente tener las ganas de ver en qué sitios aparecieron, y en base a eso entender y verificar lo que se compró por audiencia. También sirve para combinar varias fuentes de datos que no permiten la deduplicación de audiencia entre ellos, como el caso de Google y Facebook, que son los medios digitales más grandes, que no permiten hacer esa duplicación de audiencia. Y por otro lado, también está el tema de fiscalizar, el tema que hablaba antes, de ver en qué sitios web estoy apareciendo o dónde estoy apareciendo. Al final, Programmatic muchas veces es una caja negra en donde uno no quiere ni ver, pero al final del día se ha comprobado que hay bastante fraude, que generan clics, están los diferentes algoritmos o criminales que se dedican a un poco sacar provecho del sistema Programmatic para mostrar publicidad en lugares que no son vistos por personas. No sé si, Edwin, tú quieres comentar algo adicional a esto, pero yo creo que es una muy buena pregunta para quienes tienen toda su compra en base a audiencia en Programmatic. Sí, eso, y que pues, precisamente la idea no es sustituir obviamente toda la información que los clientes tienen actualmente, sino que todo este tipo de información sea complementaria. Entonces, lógicamente, el cliente tiene o la agencia tiene sus datos de Programmatic, tiene todos los detalles, las eficiencias, va moviendo pues todos los parámetros que le permita ser eficiente en la presencia durante la campaña, pero la idea es que estas plataformas sirvan como complemento y también como tomas de decisiones preliminares, no necesariamente en un entendimiento preliminar del usuario o del cliente se tiene como todas las decisiones tomadas, pero pues el Media Planner puede ayudar un poquito, a pesar que posteriormente decidan hacer una combinación con Programmatic. Genial. Buenísimo, buenísimo, chicos, súper claro. Y ahora vamos a leer algunas preguntas que ya nos hicieron acá en el Zoom.
Así que bueno, acá Alejandro y Maribel, los dos preguntan qué pasa con Instagram y TikTok. Sí, acá lo que estamos analizando es principalmente la audiencia en sitios web. Eso es lo que entregamos. Por lo tanto, en el caso de Instagram sí tenemos información del sitio web, y en el caso de TikTok, la mayoría de la audiencia está en la aplicación. Por lo tanto, ahora quedaría fuera de este estudio. Sí, de Buenísimo. pronto la pregunta ahí, entendiéndolo un poco, es porque se mostraban en unas gráficas posteriores Instagram, pero en las primeras no. Lo que hicimos en las primeras fue hacer agrupaciones también. Entonces, estaba como en el grupo de Facebook, en algunas gráficas iniciales, pero efectivamente está desglosado en la base de datos. Instagram aparte de Facebook. Buenísimo, buenísimo. Acá pregunta Luis David Burgos, ¿hay un website que ya tenga esta integración? Sí, tenemos ¿cuántos websites en total integrados, Edwin? 27, recién finalizamos la parte de la integración de Google Analytics y estamos iniciando como el proceso a motivar a los medios, pero ya funciona y estamos con 27 websites, principalmente en Costa Rica y en Argentina. Bien, genial. Después acá Elizabeth pregunta, ¿el usuario sube Google Analytics, no AdMetrics? ¿Es así? Sí, como mostraba Felipe, obviamente, pues ahí era un slide muy rápido, pero simplemente el usuario, supongamos, es una página de una revista, de un periódico, de una emisora de radio, tiene sus analytics configurados y lo que hace es que al darle clic en la pestaña de verificación, o sea, en el botón de conectarse, se abre una segunda pestaña en donde el usuario se loguea con su usuario y password, no transmite absolutamente nada de esa información, eso lo hace directamente Google Analytics y después nos da la autorización para acceder a los datos básicos que pues, normalmente estamos utilizando simplemente los country share, es decir, la distribución de su tráfico por países, los tráficos, las visitas, los usuarios, digamos, únicos, la composición entre desktop y mobile, digamos, entre devices. Y pues con esa información podemos, bueno, esa información diaria y mensualizada. Entonces, ahí ya nos permitirían acceder a esa información y nosotros hacemos el proceso automáticamente cada mes. Genial, genial. Johnny Matos pregunta, ¿cómo se ve la medición del valor atencional? Ya que uno de los problemas de la medición digital es que con 1 o 2 segundos se considera como si fuera visto. Sí, muy buena pregunta, Johnny. Y de hecho es toda una tendencia a la cual se está moviendo la compra de publicidad. Al final, comprar en base lo que se llama como el attention metrics, que combina varios factores para realmente estar más seguro que la publicidad tuvo una oportunidad de ser vista. Y ahí, para ese tipo de mediciones, la medición es generalmente por tag, al final algo más detallado. Hay sistemas que leen los ojos de las personas y ven si tienen la oportunidad de verla. Porque al final lo que pasó que el viewability se quedó un poco atrás, que el viewability es que una pieza se exponga a un usuario en un 50% de los píxeles por más de un segundo en display, y dos en video. Pero al final ese tipo de mediciones tiene que ver con la que el mismo cliente hace a sus propias campañas, no a diferencia de lo que podemos entregar nosotros, que es una visión más de mercado. No sé si Edwin ahí quieres complementar esa pregunta. No, yo creo que eso y pues lo otro es que también ocurre en los medios tradicionales, es decir, que siempre hay un nivel de atención o desatención y pues esa variable no siempre se va a tener en los estudios. Bien. Diego acá pregunta, ¿existe alguna plataforma para ver el overall entre websites de Pharma? Tal vez entendí, debe ser el Ah, overlap, o sea, bueno, la El duplicidad. overlap. En website de farmacia, precisamente el Media Planner te puede suplir esa información. De pronto lo que nos puede proporcionar el cliente es qué website quiere incluir.
y los incluimos. Incluso con algunos websites que ya tienen el Media Planner y que tienen de pronto sus clientes, a veces nos dicen, no, mira, me falta este website, lo quiero incorporar. Simplemente nos mencionan, los incluimos y ya lo van a tener. Buenísimo. Acá María pregunta, ¿la descarga de datos es a través de Google Analytics 4? Sí, De como ambos. todo. Digamos que actualmente, sí, actualmente hay varios websites de medios que aún conservan Google Analytics 3 y están haciendo el traslado a Google Analytics 4 porque precisamente el otro año pues prácticamente ya todo va a quedar en Google Analytics 4 según las disposiciones de Google. Pero pues hacemos la integración del Analytics que tenga pues precisamente esa propiedad. Bien. Enzo nos pregunta, ¿qué margen de error tiene la muestra LATAM? ¿Y por país? Bueno, el margen de error en general no lo tenemos preciso porque pues digamos que no hay una métrica en esa estimación, pero digamos que es un tema híbrido porque técnicamente si integramos o en la medida que nos compartan más analytics, los medios, pues va a tender a ser cada vez más precisa la información. Lo que hemos visto es que por lo menos en términos de ranqueos y en términos de tendencias es bastante consistente y eso nos lleva pues a confiar bastante en la información que se tiene y precisamente en que sean unos buenos estimados pues para que la industria tome decisiones. Pero digamos que un dato específico de error muestral no lo tenemos. Bien. La dirección de nuestro blog está también en el chat de acá del Zoom, pero también entran a nuestro sitio y también aparece el blog y también pueden agendar una llamada para más inquietudes con nosotros. Así que bueno, acá seguimos, dice Felipe, cuando muestran el reach de Facebook al inicio, se refiere a todo el ecosistema de Meta, ¿verdad? En este caso está considerando el website más que todo el ecosistema, la audiencia que está yendo a los diferentes websites de la red de Meta. No Bien. Y considera, en este caso, aplicación. Y el ecosistema de Google, sí, nos referimos a YouTube porque la mayoría de la audiencia que trae la red de Google son de otros sitios. De hecho, muchos de los grupos de medios ocupan la red de Google un poco y exhiben publicidad de Google para su audiencia. Entonces, básicamente quisimos separar por propiedad que se puede exhibir publicidad, display o video en este caso, y search lo dejamos afuera. Bien, buenísimo. ¿Qué tipos de compras se pueden fiscalizar? Los sitios. Ya más o menos lo pregunto. Al final, lo que comentaba con fiscalizar es un poco hacer un cross-check, porque obviamente uno se queda con un tipo de información, que es la información que te entrega donde sea que estén comprando, y siempre es bueno fiscalizar y entender, bueno, de la publicidad o de todas las impresiones que me están cobrando, en qué sitio aparecí. Cuando uno fiscaliza ese tipo de sitio, de repente se puede dar cuenta que muchos de esos sitios no son los que uno quisiera, y no ha tocado que de repente nos mandan listas de sitios que dicen xiz.jk, que son, al final, no son muy reales. Entonces, básicamente lo que me refería en fiscalizar tiene que ver con ver qué sitio, ver si calza con la audiencia, al final ponerle una revisión a los datos y que te hagan un poco sentido, y si hay cosas raras, tener otra fuente para poder contrastarlas. Entonces, si Edwin ahí queréis colaborar o agregar algo. No tengo más complemento. Bien, acá hay un espectador que te conoce, Edwin. Parece. Y cuando usan Reach de TV, ¿usan Reach de las plataformas de web, Facebook y YouTube en streaming live? ¿Qué pasa con el VOD? Edwin, con tu experiencia en Ibope y en Avas, ¿cuál podría ser un insight que podrías darnos porque conoces bien ambos mundos, TV y digital? Claro. Bueno, digamos que en estas métricas no tenemos aún información de TV digital, de video online.
Igual seguramente va a estar medido más adelante, pero en este momento no lo tenemos incorporado. ¿Qué pasa? Yo diría que un poco el híbrido entre televisión tradicional y pues todo lo que es digital. Simplemente los usuarios no saben de dónde sacarla, ya la pueden tener simplemente por la plataforma. Y ahí es donde pueden hacer un híbrido para no solamente tener el reach, que en este caso es comparable con audiencia tradicional, porque estamos tomando pues el usuario básico, digamos el demográfico, sin importar si es o no internauta. Y de alguna manera ahí tienen los GRPs que les permitiría comparar si de pronto ese nivel de exposición es alto o bajo según lo que están haciendo en un media mix completo. No sé si esa era un poco la pregunta. Si no, por favor, me preguntas algo más. Bien, y ahí, ¿combinarán resultados con medios off? Pregunta Mario. Ay, Muy buena Felipe. pregunta, muy buena pregunta. De hecho, nosotros, bueno, tenemos una alianza en varios países con Kantar, que entrega en muchos países la de off. Partimos con el monitoreo y nada, y depende de las necesidades de los clientes. Nosotros siempre vamos trabajando con los clientes. Tenemos una muy buena alianza, muy buena comunicación y trabajamos muy bien de la mano con Kantar en el tema de monitoreo. Y si hay necesidades de hacer cosas en temas de audiencia, obviamente también estamos ahí disponibles. Bien, y faltó una sola. ¿Qué pasa si tengo muchos años con Google antiguo? ¿Se pierde al pasar al Google Analytics 4 para hacer comparativos? Lo que podemos hacer es descargar, ¿no es cierto, Edwin? Esa data antigua, poder integrarla y así hacer comparativo en base a la información. Obviamente, haber que analizar la información y ver qué diferencia hay entre la data de Google Analytics y el 4, para que un poco la comparación haga sentido, pero se integra al final. Sí, precisamente por eso tenemos las dos alternativas para integrar la información. Seguimos con Google Analytics 3, que es el grueso, pues prácticamente de toda la data de todos los usuarios, pero se está migrando rápidamente hacia Google Analytics 4, pues por parte de todos los interesados. Incluso muchos medios a veces o muchas personas que tienen sus Analytics ahora tienen como un Analytics mixto, precisamente para empezar a tener una trayectoria en Google Analytics 4 sin apagar Google Analytics 3 y pues de alguna manera no perder esos históricos. Pero lo que dice Felipe es así, o sea, nos pueden decir, descarguemos toda la data de Google Analytics 3 y cuando tengan de pronto la actualización con Google Analytics 4 también nos pueden informar y hacemos simplemente la selección para esa nueva propiedad. Buenísimo. Bueno, ahí Karin Aro de Grupo ATV Perú nos escribe, nos dice que es la directora digital y le gustaría conocer a Edwin, así que obviamente te vamos a estar contactando para que lo conozcas. Muchas gracias. Ya contestamos todas las preguntas, así que de corazón muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Esperamos que se hayan llevado toda la data relevante e insights sobre las audiencias en Internet. Obvio que la presentación y el video va a estar en nuestro blog. Acá en el chat les dejé el blog y también les dejé un link de llamadas para agendar una llamada conmigo por si quieren saber más sobre nosotros o les quedaron inquietudes. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales para ver nuestros updates y contenidos y les mandamos un saludo enorme, que tengan hermosísima semana y no duden en contactarnos por cualquier inquietud, mismo cuando cerremos el webinar van a aparecer como un link de llamada y también para que dejen comentarios y lo que ustedes deseen. Les súper agradecemos y ojalá nos volvamos a ver prontito. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Un saludo para todos. Saludos para todos, chicos. Gracias, Edwin. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Chao. Adiós.